la actividad que estaban desarrollando y que lleva a que puedan confluir estudiantes de diferentes puntos del interior de la provincia de Corrientes, pero también con alumnos de la universidad que tal vez sean de diferentes puntos, hasta incluso de la Argentina. Voy a arrancar con vos, Caro, para que me sitúes en esta situación. La profesora Carolina Gandulfo, que es un poco la coordinadora a su vez del profesorado de guaraní que se dicta en el Instituto de Formación Docente de la localidad de Ituzaingó. Gran tema en la cuestión del guaraní. Contá un poquito, Caro, buenas tardes primero, gracias por venir, gracias por darnos la oportunidad de hablar con esta gente que nos visita. ¿Cómo llegamos hasta acá? Hoy es un día largo porque acá nuestros estudiantes salieron a las 4:30 de la mañana de Ituzaingó para estar a las 9:30 en la Facultad de Humanidades. Sí. Estamos haciendo un proyecto de intercambio con los alumnos de Antropología Social de la carrera de Ciencias de la Educación y los estudiantes del primer año del profesorado, del primer profesorado oficial de la provincia de Corrientes, que están en primer año. Hicimos un proyecto de intercambio. Varios propósitos, pero uno fundamental es dar a conocer el profesorado, difundir la instalación de este primer profesorado, y nos pareció que el intercambio con los estudiantes de la universidad era una buena excusa. Por lo tanto, este intercambio tiene varias fases. La primera fue que los estudiantes de la universidad fueron a Ituzaingó el día 14 de abril. Trabajamos una jornada muy extensa haciendo trabajo de campo. Vos, Miguel, sabés que bueno, siempre hacemos ese tipo de actividades con los estudiantes. Hicimos una investigación todos juntos, preguntándole a la gente de Ituzaingó sobre el guaraní. Sí. Si usaban el guaraní, si conocían el guaraní, qué pasaba en sus familias. Y a la vez contándoles, miren que tenemos un profesorado de guaraní en la localidad, que arrancó en agosto del año pasado. Ese intercambio tenía un segundo momento, que eran los estudiantes de Ituzaingó venían a visitar y a conocer el campus de Resistencia, donde los estudiantes de la UNA estudian, en la Facultad de Humanidades. Entonces, en la jornada de hoy, lo que propusimos fue que nuestro equipo de investigación compartiera los avances y los estudios de la situación sociolingüística del guaraní en esta provincia, que vos sabés, muchos saben que desde hace más de 20 años estamos desarrollando. Claro. Entonces nos parecía que era oportuno, pertinente. Y era otra excusa para seguir conversando, contándonos nuestras cosas, nuestras historias. Y ahora hay un grupo de estudiantes que están en el archivo histórico de la provincia. Este intercambio lo hacemos con varias profesoras. La profesora del taller de usos de guaraní, la profesora Alicia Sosa, la profesora Tamara Alegre, que también es investigadora del equipo de investigación, les da historia social de la lengua guaraní. Estamos acá con Yaya, con nuestra compañera, que es la vedette del profesorado, que es como la alma mater, que está todo el día. Y entonces ellos están en el archivo histórico de nuestra provincia, identificando documentos del siglo XIX, escritos íntegramente en guaraní. Correspondencia oficial de nuestra provincia escrita en guaraní. En mi investigación yo identifiqué dónde están, entonces ahora estamos probando si eso funciona. Claro. Y fueron con el indicador buscando los documentos. Están ahora con el director del archivo, el profesor Dineri, buscando esos documentos y mirando. Bueno, acá vienen ellos de tener esa experiencia y los otros están todavía allí. Todo ese es el marco en el cual situamos esta visita. ¿Nos presentamos? Maite Baella Papencaru, Cherera, Elida González. Bien. Cherera, tenemos mucha audiencia en el interior, así que más de uno se va a sorprender por esa presentación. Dale. Maite Baella Papencaru, Baepa Pendecaru Tarahui, Cherera Fabián Ferreira, Boejara Guaraniwi, Ayuy Ituzaingówi, a Ñemongueta Jaguapen en 10. Wow. Acá. Maitei, Cherera Leticia Tapia. Y bueno, nada, yo soy nuevita en la carrera, no sé nada guaraní, pero me interesa. No soy de la provincia de Corrientes, pero la tomé como mi ciudad, me apropié de ella en realidad. Me asenté hace 2 años y hace casi 1 año que arranqué con la carrera de guaraní.
Maitei, mi nombre es Tania, Cherera Tania. Yo actualmente no estoy hablando guaraní, estoy justamente en el profesorado, pero soy de familia guaraní hablante. Bueno, eso es un poco, si puedo arrancar. Sí, sí. Es un poco de lo que se está viendo en el profesorado. De hecho, justamente hoy estuvimos escuchando acerca de un proyecto en el que podemos ver cómo después de 4 generaciones se ha perdido el guaraní y cómo quizás ahora lo estamos recuperando, ¿no? Venimos de abuelos que quizás hablaban íntegramente guaraní, eran monolingüe guaraní, como estamos aprendiendo algunos términos nuevos, ¿no? Y quizás ahora, después se fue perdiendo, después viene otra generación en la que vamos a escuchar el yo entiendo pero yo no hablo, ¿sí? Y quizás ahora ya casi que no entendemos y no hablamos, pero bueno, el yo pará siempre está igual. Así que bueno, eso es un poco también de lo que estuvimos escuchando hoy. ¿Sí? Bueno, pero para cuidar la lengua siempre se refirió a la necesidad de tener docentes, gente que primero aprenda para después poder enseñar. Pero eso es interesante que estemos en ese camino. Claro. Después de muchas leyes, digo, después, una cosa es hacer el marco jurídico y otra Sí. cosa es que después la práctica Totalmente. exista. En eso estamos, tenemos que tener todas y cada una de las Ustedes, materias que corresponden. está bien, pero viste, en un momento parecía que solo los que se apasionaban por la cuestión podían hacerlo. Hoy día me parece que es una fuente laboral. Termina siendo una necesidad Te termina apasionando. y hay un campo. Porque- Por eso es muy interesante, porque aparte uno aprende una cultura entera. Totalmente. Es como cuando estudias inglés y en un momento tenés que aprender el himno en inglés, La el de los cultura ingleses. realmente está, la cultura está, que está bien vivita y coleando. Quizás a veces se invisibiliza un poco, pero cuando comenzamos a husmear un poco, de hecho estábamos hablando ya lo del archivo histórico oficial, está más que claro que el guaraní está y va a seguir estando, pero ya ahora en ámbitos académicos, si Dios quiere. ¿Cuántas personas están hoy por hoy cursando la carrera? 30 alumnos, 30 alumnos. más o menos, sí, Mirá de vos, lo que iniciaron, digamos, el año pasado. Bien. Es en Ituzaingó la única sede. En Ituzaingó. Por el momento. Por el momento. Hasta ahora. Yo quiero retomar algo que estabas diciendo vos, ¿no es cierto? De esto que el guaraní se perdió alrededor de 4 generaciones y de hecho yo formo parte de una familia, la mitad es paraguaya y mis abuelos eran hablantes de guaraní, ¿no es cierto? Y viví esa transformación de hablar guaraní en casa, pero para lo que eran los retos o para los secretos familiares por ahí. Totalmente. Pero Empezó vos no todo. lo podías hablar en público porque estaba mal visto, ¿no es cierto? Hoy como adulta que empieza de nuevo a tratar de reconciliarse con esa lengua materna, uno encuentra un espacio donde la gente también está comprendiendo que ya no tiene que tener vergüenza justamente de esa lengua que nos resulta, nuestra. que es nuestra, ¿no es cierto? No forma parte de una identidad anexa, sino de lo que somos y de nuestra esencia. ¿Por qué se produce ese cambio en tan poco tiempo? Del decir, antes daba vergüenza y ahora es motivo de orgullo. Porque las personas empezaron a dar cuenta del que sabe más, 2 idiomas, sabe más el que sabe uno solo. Totalmente. Claro, pero el guaraní hasta hace muy poco ni siquiera era tomado como una lengua formal o una lengua que sea digna de ser hablada, por así Pero decirlo. siempre estuvo, Ujú. siempre estuvo. Y Sí. se mantiene justamente por eso, porque no se perdió el habla, la transmisión de generación en generación de el habla. A mí me parece también que es una fuerza cultural a nivel global esto de mantener las culturas, es un fenómeno que no solamente lo estamos viviendo nosotros, que también pasa en distintas partes del mundo y que lleva a la necesidad de que se cree este profesorado. Entonces, yo como parte de este profesorado, siempre comento en los debates con mis compañeros porque nosotros siempre decimos el guaraní es pasional. Siempre nos genera esa emoción, esas lágrimas que a veces salen cuando contamos historias de los abuelos. En mi caso en particular, yo siempre lo disfruté al guaraní. Yo no tengo emociones tristes con el guaraní. A mí nunca me prohibieron. Me fomentaban que hablara más del español que el guaraní, sí, pero nunca me prohibieron. Yo a mis abuelos siempre les escuché hablarme en guaraní, a mis padres hablarme en guaraní y yo relacionarme con mis padres porque me crié en una cultura rural. Yo me crié en el paraje Areronguá, en el departamento de General Paz. Estudié en la EFA Ñanderoga, en San Miguel, o sea que guaraní o paipia, en paipi guaraní. Entonces, yo tengo, a diferencia de muchos compañeros que sufrieron la prohibición
yo el guaraní siempre lo tengo como algo muy grato para mí, es muy emocionante. De hecho, hoy en Resistencia le pedía disculpas porque en las entrevistas que hice en Ituzaingó estaba muy emocionado y no les pude agradecer a ellos en Ituzaingó, y recién les pude agradecer hoy porque no podía hablar, me quedé sin voz y soy de hablar bastante, pero estaba muy emocionado por las entrevistas que había hecho en Ituzaingó. Otra vez que yo tenía un cartelito antes pegado en una pared que decía: en guaraní no hablamos, sentimos. Es justamente de esto, de lo pasional que es. La carrera, ¿cuántos años dura? 4 años. 4 con todo años. profesorado. Ustedes va a ser la primera camada y van a ser básicamente formadores de formadores a su vez, digamos. Formadores, no, Exactamente. ellos se preparan su título Para- para nivel inicial, primaria y secundaria. Ujú. Para los 3 niveles. Así es. Pero van a ir sembrando una Pero, y de semillita origen, que después... claro, Nuestro tema sí. es cómo se hace para formar docentes cuando vos no tenés docentes Eso. en la escuela. Sí, Bueno, señor. pero ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. Si a mí cuando me respondían, bueno, claro que no se puede porque no hay profesores. Bueno, pero en algún momento habrá que empezar. En algún momento empecemos. Acá Y estamos. hay que inventarlo. ¿Cómo? Es que Sí. nadie puede enseñarnos qué va a pasar ahí adentro. me acordé Nadie. mucho de un poco del trabajo de investigación tuyo los otros días cuando se difundió esto de el tema de las repitencias de los primeros años Ujú. y toda esa historia que hay y esa carga sobre aquellos docentes, porque decir, claro, es lindo o no es lindo, porque en realidad es lamentable encontrarnos con esos números respecto al Sí. abandono de los chicos de la escuela, Ujú. pero lo importante es comprender el origen de eso, Sí. y ese origen que en algún momento escarbaste, que era ese chico que llega con la prohibición muchas veces del guaraní, Ujú. o tal vez si viene de una zona muy rural, tu caso que en tu familia se hablaba Ujú. literalmente y llegaste seguramente a la escuela hablando guaraní, con una maestra que necesitaba laburar y entonces agarró probablemente un cargo en Areronguá, Sí. pero no se va a primer grado y no sabía cómo comunicarse con vos. Y después decían, pero repitió, no quiere estudiar. ¿Sabes Bueno. qué es muy lindo que les pasó y nos pasó? Empezamos a visitar las escuelas en Sí. donde tienen que hacer las prácticas. Sí. Y ahí está el problema, porque ¿a quién miran en la escuela para hacer la práctica? Porque Claro. no hay maestros ni profesores guaraní. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos con las maestras, vos ya sabés cómo hacemos Sí. nosotros que trabajamos, a decirles, bueno, acá nadie nos puede decir cómo hay que hacer, lo tenemos que inventar. ¿Cómo ponemos una escuela en clave guaraní? ¿Cómo ponemos la escuela a que no el nomás el maestro que entra, Sí. el profe nomás Sí. como si fuera el de inglés, no te digo, no. Es otra cosa la que tenemos que hacer juntos, pero eso nadie sabe, eso es maravilloso. Porque no hay ninguno muy importante de investigador Sí. ni nada de eso que pueda decir, bueno, ustedes tendrían que hacer, no. Y eso es hermoso, Va a tener porque que dar estamos mucho. todos en la misma, digamos. Claro. Nadie sabe bien, vamos a experimentar. Eso es lo que tenemos que hacer, inventar una manera para nuestra provincia, necesitamos hacerlo, ¿no? En toda esa dificultad que el enseñar da, cuando yo hice alguna vez un profesor de apellido Rojas, que en la cuenca hacía un Ah, profesor, me fui 2 o 3 veces, en un momento conversaban entre ellos adelante, los que conversaban, y el resto mirábamos sorprendidos de cómo sabían nuestros compañeros. En agosto dejé, porque no pude estar al ritmo que tenían otros que ya hablaban. Pero sí me quedó siempre una discusión que se había dado de por qué no se consolidaba el tema del guaraní, y era el tema de las palabras, y palabras que acá eran de una manera y en Paraguay eran de otra, pero el guaraní es uno solo. Esa dicotomía de que el correntino habla un guaraní distinto al paraguayo, ¿qué se enseña cuando se enseña conceptos? A Yuyo yo ya le pregunté varias veces. Ya está sabiendo lo que yo pienso, lo que creo. Pero la bueno. teoría que La tenemos al lengua. respecto, ¿no es cierto? Metió la Porque lengua. Pero viste la que lengua el público justamente se es renueva. un fenómeno vivo, activo, dinámico y en constante renovación, en constante mutación. Entonces la lengua crece con sus hablantes. Y obviamente se marca la diferencia cuando la geografía es diferente. Los que crecieron con un guaraní en Paraguay, los que crecieron con un guaraní en Misiones, los que crecieron con un guaraní en el Chaco son distintos a los de Corrientes. Justamente encauzando esa posibilidad de fomentar un guaraní correntino. Hace poquito hemos lanzado un diccionario
donde justamente recopilamos todas las palabras que son de uso solamente en corrientes, digamos, y desprendernos ya un poco de ese guaraní de Paraguay que lo veníamos trayendo de hace tiempo porque era el único material que teníamos en la zona, en la región, para poder trabajarlo, ¿no? Por supuesto. Y aparte ir generando como un idioma propio, pero sí un proceso propio a la hora de anclar el idioma acá. Esto de el guaraní correntino. ¿Cuánto material bibliográfico existe para que puedan estudiar? En esto que vos decís de que estamos inventando todo un método. Claro. Y bueno, eso nos toca a nosotros, Están haciendo camino. en nuestra dirección, que es la coordinación intercultural bilingüe, ahí Ajá. donde se elabora el material didáctico que llega a las escuelas, que trata de facilitar, digamos, ese insumo para la gente que está estudiando. Y para los que están aprendiendo también. En eso Eso- están también ellos con las investigaciones. Es- Sí. Por ejemplo, Eso que usted comentaba de no saber o no entender cuando dos personas están dialogando en guaraní e intentar es lo que nos llevó, por ejemplo, en mi caso, a querer aprender el guaraní, a querer apropiarnos de esa lengua que es como un imán que te atrae Sí. y uno quiere aprender y saber y entenderlo. Por eso digo, es hermoso, es lo que decían mis compañeros, te atrapa de tal manera que es un sentimiento que no lo puedes entender, pero querés estar ahí, querés hacer, querés aprender a hablarlo. Ustedes seguramente van más por la cuestión emocional que porque quieren ser profesores. O querían ser profesores de arte. Yo ya soy profesor, gracias Ah, a Dios. muy Me bien. recibí el año pasado, soy profesor de agronomía. Pero quieren qué ser bueno. profesores. Pero Y sí. ahí dijiste, voy por más. Por supuesto, porque el guaraní está relacionado con la naturaleza. El guaraní y la naturaleza, la biología, la ciencia natural y lo que es el mundo del campo se mantuvo vivo por eso, precisamente durante tanto tiempo que se intentó taparlo. Hoy hay mucho ganadero, pero en el ámbito de la agricultura Sí. debe haber definiciones guaraníticas Pero que por sean supuesto. mucho más Sí. definitorias que las que usamos nosotros en castellano. Sí, sí, sí. Hay palabras que son mucho más específicas porque de hecho los guaraníes eran agricultores. Así que... Por eso pensaba. Bueno, Claro. acá nos hicimos ganaderos en el último tiempo. Pero está siempre la agricultura presente. Yo les agradezco mucho, por ahí el tiempo nos alcanzó, nos apasiona este tema. Muchas gracias. Siempre por vuelvo recibirnos. al origen ahí en un montón de cosas que cada tanto, hace muy poquito me acordé mucho por estos números que se dieron. Va a ser fundamental el trabajo de ustedes y es re importante esto que están haciendo. Vos también hace muchos años venía empujando esto, al igual que Carolina. Así que, bueno, acá tiene un espacio. Cuando quieran, cuando necesitan, cuando... No, Parece nomás. Tanto más. Bueno, pero siempre está a disposición y además seguramente que hay mucha gente también que los escucha, se emociona y a vos te deben estar escuchando ya por Arenonguá, Seguramente. así que... Ahuyente vende, ahuyentero los endúa. Nos ponemos a disposición también dentro de lo que en nuestro alcance. Bueno, nosotros Gracias. los periodistas andamos atrás de la novedad. Si ustedes tienen una novedad, vienen y nos comentan. Y ahora se extiende Gracias a todos, que venía buen escuchando regreso. Muchas gracias. en el auto que sale una extensión en Santa Rosa. Mirá, ya está allá hay una Santa Roseña, así que bien Ella ahí, es de Santa Rosa, Bueno, así que estamos. gracias. En la escuela municipal ya hay un curso de guaraní, Sí. por lo menos Sí, en la pero escuela este municipal. oficial, Profesorado. legal y Certificado. Sí, por la provincia. Atenti. Así que va a Bien. ser una extensión. ¿Para el año que viene? No, ahora es junio. ¿Junio? Después de junio empieza. En agosto. Wow. El segundo cuatrimestre está. Bueno, nos fuimos, porque nos pasamos un poquito. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, que Gracias. chao.